Y bueno, ¿cómo empezamos siempre? Bueno, ¿quiénes somos? Y esto es relevante para que veáis lo que cuesta cambiar de tercio, ¿no? ThyssenKrupp es una empresa con más de 200 años de experiencia, donde facturamos pues, cerca de 45 billones de euros, empleamos a más de 150.000 personas y operamos en 6 áreas de negocio. Operamos en materiales, operamos en acero, operamos en soluciones para plantas industriales y hacemos también fragatas para la marina, para defensa, ¿no? Y de ahí surgen algunas de las ideas radicales que os voy a comentar hoy. También componentes para la industria del automóvil. Somos uno de los principales fabricantes de todas las direcciones asistidas que la mayoría de vosotros tenéis en vuestros coches, pero que luego vende Volkswagen, o vende Audi, o vende Mercedes, o vende Renault, ¿no? Y luego tenemos otra pata, que es de la que siempre nos oís hablar, que es la pata de elevadores, donde movemos básicamente 1 billón de personas al día y donde empleamos a más de 52.000 personas en todo el mundo y donde nuestro reto es desarrollar soluciones innovadoras para la industria del transporte y la movilidad urbana. ¿Y a qué retos nos enfrentamos? Bueno, el primero es transformar una industria que tiene más de 160 años y que mueve a 1 billón de personas al día, con varias cosas, ¿no? La primera, porque el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades en el año 2050, porque va a haber se habla de 100 billones de dispositivos conectados en el 2050, es verdad que se habla entre 70 y 100, pero estamos hablando prácticamente de entre 7 y 10 dispositivos conectados por persona. Estamos hablando también del envejecimiento de la población. Básicamente, el 16% de la población mundial vamos a ser mayores de 65 años, en España el 30% y en Europa el 35%. Y ante estos retos, ¿cómo los afrontamos? Pues alguien como Elon Musk lo que nos dice es que durante 60 años nosotros lo que pensábamos es que teníamos la creencia que los cohetes que no podían aterrizar. Y hemos demostrado que no era así. Hay que pensar de una forma diferente. Y desde ThyssenKrupp, nosotros lo que creemos que hay que hacer es empezar a sumar iniciativas, ¿no? ¿Y cómo empezamos nosotros a hacer innovación? Bueno, la primera yo creo que con los instrumentos más tradicionales. Nosotros trabajamos con emprendedores, trabajamos con empresas a través de proyectos de I+D que están cofinanciados por el CEDETI, por FICIT, por el IDEPA, por el 7º Programa Marco, por el Ministerio, Horizonte 2020. Pero también tenemos que pensar en el futuro, pensar en el talento y colaborar con las universidades. Y entonces, bueno, pues hablamos con el IDEPA y pensamos en la idea de las primas Proof of Concept, que es trabajar con la universidad para conseguir atraer la tecnología. Pero eso solo no basta, ¿no? También hay que trabajar de una forma diferente, en una innovación abierta. Y entonces hay iniciativas como la que ha puesto en marcha el grupo IDEPA de la Industria 4.0 son muy relevantes, ¿no? Pero ¿cómo conseguimos convertir esas ideas en negocio? Y aquí es donde surge la idea del garaje de innovación o el Innovation Garage. Y vais a permitirme que en el siguiente minuto os introduzca cuál es el garaje de la innovación de ThyssenKrupp. Estamos hablando de juntar mercados. Yo creo que falta el sonido, ¿puede ser? Perfecto. Lo que estamos hablando es de generar ideas entre personas jóvenes, personas de diferente experiencia. Esas ideas se nos presentan a un grupo de inversores y lo que hacemos es invertimos en pequeñas partes. Invertimos en personas realmente y esas personas se van por todo el mundo primero a analizar los problemas. Se han ido a Berlín y han estado por la calle preguntando a la gente cómo se iba a mover en los coches del futuro. Empezamos a prototipar, lo que llamamos prototipar, que es incluso antes de un prototipo virtual. Utilizamos prototipado en 3D, cámaras móviles, GoPros, lo que sea, maquetas, para intentar poder ser capaces de analizar y buscar las soluciones a los problemas. ¿Y por qué ThyssenKrupp tiene un garaje?
Bueno, ThyssenKrupp tiene un garaje porque si queremos hacer algo nuevo, lo que tenemos que hacer es dejar de hacer las cosas como las hacíamos hasta ahora. Si pensamos en el mundo que conocemos a día de hoy, nosotros tenemos una esfera que es una capa de la cebolla, que es el mundo conocido. Hay otra parte de la cebolla que es el mundo conocido-desconocido. No lo sabemos todo, pero sabemos a dónde queremos ir y tenemos un camino. Eso es lo que normalmente hablamos de la mejora incremental. Ahí es donde nos movemos cuando queremos mantener nuestros negocios. Y luego está el mundo de lo desconocido, en el mundo donde surgen las ideas completamente disruptivas, ¿vale? Y ese es el mundo donde se cambian los modelos de negocio. Y ahí es donde está el garaje de innovación de ThyssenKrupp. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, hay muchas empresas que cuando quieren hacer innovación, lo primero que hacen es crear una startup y la sacan de su organización, porque se dan cuenta que en la cultura organizativa que tienen no hay forma de tener la agilidad, de tener los recursos, y lo que hacen es crear una incubadora fuera de su organización. ¿Cuáles suelen ser los problemas aquí? Los problemas suelen ser que, por un lado, el síndrome de que esto no ha sido inventado aquí, y por otro lado, que no vamos a ser capaces de cambiar la cultura de la organización. Si yo quiero cambiar cómo piensan 150.000 personas, lo que no puedo hacer es separar a las que me van a cambiar esa cultura de la cultura de la organización. ¿Qué es lo que hemos hecho con el garaje de las ideas, con el garaje de la innovación? Lo que hacemos es intraemprendimiento. Lo que hacemos es crear emprendedores dentro de nuestra empresa, con un proceso un poco especial. Lo que hacemos es involucramos a los ejecutivos. Si están dentro de nuestra empresa, hay alguien de esa línea de negocio que es responsable de ello y se involucra, y son los sponsors. Por otro lado, somos capaces de atraer recursos, dedicándoles un tiempo, y podemos combinarlo con nuestro trabajo del día a día. Y además, estando dentro, somos capaces de cambiar la cultura de la organización. Si pensamos cómo a día de hoy básicamente hacemos innovación, pues tenemos una serie de actitudes, una serie de creencias, luego tenemos una serie de comportamientos, de ahí tenemos una serie de prácticas y de ahí surge la innovación. Básicamente, ¿cómo conseguimos hacer que todo eso sea incremental? Y en el garaje lo que utilizamos es básicamente 10 principios. La primera es que vamos a invertir poco a poco. No vamos a crear un gran proyecto de muchos miles o millones de euros, sino que lo que vamos a hacer es actuar como una especie de capital riesgo. Vamos a buscar por las actitudes. Necesitamos gente que sea innovadora y necesitamos mucha gente que sea orientada a la acción. Se trata de poner ideas en práctica en periodos muy cortos para poder visualizar el problema y para poder convencer a los inversores. Necesitamos construir con un propósito, tener una meta, pero lo importante es el camino. Ahí es donde aprendemos y tenemos que ser lo suficientemente flexibles para adaptar el camino para no perder de vista la meta. Necesitamos pensar en cosas fundamentales, no en creencias cercanas. El ejemplo que os ponía de Elon Musk es claro. Los cohetes nunca han aterrizado, ¿por qué van a hacerlo ahora, no? Necesitamos pensar exponencialmente. Cuando tenemos una idea, lo que tenemos que estar es pensando cómo consigo que esta idea sea 10 o 100 veces más grande o atraiga más negocio. Necesitamos pensar en la escalabilidad. Necesitamos llegar a hacer las cosas. El objetivo del garage es que básicamente en 4 meses, con una inversión muy pequeña, conseguimos 5 prototipos. Más o menos funcionen. 5 prototipos, algunos son un poco más quick and dirty, otros son más cercanos. Necesitamos ser ágiles, ser rápidos. Necesitamos usar nuestros sentidos. Necesitamos palpar el problema. Uno de los principales problemas cuando estamos haciendo innovación, ¿cuál es? Que nos centramos enseguida en las soluciones. En el primer módulo del garage, lo que hemos tenido ha sido al equipo en Berlín, en una beta house, haciendo entrevistas 2 o 3 días por la calle sobre cómo se iban a mover las personas en el futuro, sobre qué pensaban del coche autónomo, identificando todos los problemas. Y ese problema no lo vamos a palpar desde una oficina, desde un centro de innovación. Necesitamos incluir a nuestros usuarios y necesitamos además facilitar y facilitar y facilitar. Nosotros como inversores
lo que tenemos que hacer es quitar obstáculos. Y esa ha sido también otra de las grandes barreras que hemos tenido que romper mentalmente. Nosotros ponemos dinero a un equipo y le dejamos hacer. Realmente lo que estamos haciendo con este programa es invertir en personas. Y bueno, si las innovaciones van sobre realmente llegar a la acción, básicamente, ¿cómo sería un programa típico? Estamos hablando de 4 meses donde lo primero que hacemos es entender el problema. Y dedicamos mucho tiempo a entender el problema para no perdernos nada de las variables, ¿vale? Luego nos dedicamos una parte que es a resolver el problema y luego tenemos 2 módulos que son de lo que llamamos prototipar. Y lo llamamos prototipar porque es hacer prototipos antes de lo que nosotros consideramos normalmente como prototipos. Esto se hace siempre fuera de ThyssenKrupp con la excepción de Gijón. El grupo en todo el mundo ha escogido Gijón como el único sitio donde quiere que ocurra el Innovation Garage, porque cree que tiene esa cultura para hacer estas cosas. Y la siguiente pregunta es, bueno, está claro que si tienes 100 ideas, tú no quieres ser el que lo hace y el que tiene la 101 idea igual que el resto, ¿no? Y entonces, ¿en qué proyectos estamos trabajando, ¿no? Aquí yo creo que ahora ya casi todos vosotros diréis, bueno, hasta ahora bien, lo he entendido, ¿y ahora en qué trabajáis? Y vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con elevadores. Y decíamos que lo fundamental es pensar en retos, pensar en what ifs o pensar qué pasaría si, ¿no? Y voy a plantearos 3 de ellos en los que estamos trabajando. Bueno, el primero sería, ¿qué pasaría o cómo haríamos nosotros si fuéramos capaces de ser más productivos en los coches autónomos? Todo el mundo habla de coches autónomos, pero la ventaja del coche autónomo es poder hacer cosas cuando estás en el coche, pero es que prácticamente entre el 30 o el 40% de la población sufre mareo. Entonces, la ventaja de un coche autónomo, claro, si no puedes trabajar con tu teléfono, no puedes... Realmente hay un reto que resolver, ¿no? Y creemos que hay un potencial de mercado tremendo. No es tanto, el coche autónomo está claro que va a venir, pero puede haber oportunidades por otro lado, ¿no? Otro reto, bueno, imaginémonos cuando estamos hablando de explotaciones de materiales preciosos, prácticamente entre el 95 o el 99% de lo que hacemos es tierra y materiales que sacamos para luego volver a rellenar. ¿Cómo conseguiríamos nosotros trabajar en una mina en el cual, en vez de sacar ese 90 o 95% de la tierra, sacásemos el 50 o el 40%? ¿Cuál sería el impacto en el medio ambiente? No estamos hablando de hacer las máquinas, estamos hablando del reto, ¿no? Y ya veis que la forma de pensar cambia. ¿Y qué pasaría si fuésemos capaces de, con un solo clic, conseguir los datos del océano? Saber lo que está pasando. ¿Qué pasaría si consiguiéramos hacer el Google de los océanos? Estamos hablando del 70% de lo que hay en la corteza terrestre, ¿no? Parece que hay mucho más valor ahí que en otros sitios, ¿no? Y es un gran desconocido, ¿no? ¿Cómo conseguiríamos hacer eso? Entonces, si os dais cuenta, hasta ahora no estamos hablando de retos, y esos son 3 de los retos de los que estamos trabajando, que os decía que iba a ser algo nuevo porque no es algo en lo que habitualmente alguien que hace elevadores pues estaría viendo, pero hay competencias muy transversales, ¿no? La siguiente pregunta que la gente se hace es, bueno, ¿quién puede llegar a ser un garajero? Y el término garajero lo he utilizado a propósito porque realmente lo han acuñado los alemanes viniendo a Gijón. Entonces el garage pues es un garajero y los llaman garajeros, ¿no? Entonces yo creo que este quote me parecía muy interesante, ¿no? Cuando se están evaluando startups, se evalúan por personas, por mercados y por ideas. Realmente cuando ponemos dinero, y yo creo que a muchos de vosotros habrá pasado, y cuando ves un proyecto interesante, lo que te mueve es la persona y el impulso que hay detrás. Y en este tipo de proyectos, para hacer este tipo de innovaciones, eso es fundamental. Y esto es lo que hacen muchas veces las startups. Las startups confían en el equipo. Es verdad que luego hay unas fases de madurez donde realmente tiene que haber un mercado detrás, ¿no? Pero si alguien es capaz de luchar y tener una idea y ser perseverante, probablemente sea capaz de llegar al mercado y probablemente sea capaz de encontrar una solución. Y estamos hablando siempre de empezar por problemas.
¿Y quiénes pueden ser garajeros? Bueno, aquí tenemos uno de los batches del Innovation Garage y tenemos a dos personas de Gijón, a Jonathan y Eduardo. Además, han estado en el primer batch cuando empezó hace 3 años. Han ganado el proyecto, han seguido en el segundo batch. Jonathan ahora está en otro proyecto completamente diferente. Y algo que nos ha ocurrido, que ha sido singular, es que hemos tenido también la situación de gente que ha querido venir a Gijón a vivirse 4 meses para hacer el garaje desde el centro de Gijón, porque en sus organizaciones no encontraban la cultura para hacerlo. Y hemos tenido a Frauke, hemos tenido a Julian Beckman, y ahora este año lo mismo, ¿no? Estamos también con otra persona que quiere hacer las cosas desde Gijón. Y eso es interesante, porque al final estábamos hablando antes de cultura, de motivar, de colaborar. Y es muy importante crear el entorno adecuado para ello, porque eso es lo único que nos va a dar recurrencia. ¿Y cómo se aprende en el garaje? Pues bueno, la verdad es que la única forma de aprender es probar, ¿no? Como el ejemplo que os ponía antes del dron, ¿no? Pues pones a volar y bueno, pues se puede caer, pero hay que probar, ¿no? Y entonces Richard Branson dice, bueno, ninguno de nosotros aprendió a caminar por un procedimiento, sino que nos levantamos, nos caímos, nos levantamos, nos caímos. Realmente es la naturaleza humana, ¿no? Pues así es como tenemos que aprender aquí, ¿no? Y vamos a ver cómo nuestros equipos están prototipando. Innovation Garage. This is for the innovators. Teams start in the simplest way possible by sketching and drawing. Just like a 5-year-old would sketch an idea or a dream they have. ¿Qué es lo que We're hace el asking equipo? El equipo these empieza adult a dibujar engineers and ideas, business people a hacer to pequeños sketch their big sketches, ideas. a cuestionarlos, But over the weeks a to come, visualizar they're going to move off storyboards, paper and para get darnos into cuenta de the cuál es el real kind of problema, 3D cuál puede ser modeling también la or potencial virtual solución. modeling or Prototipamos muy website rápido, desde production or cosas user en papel, interface cosas en design. prototipado We have a bit of rápido, everything. utilizando cualquier tipo de elemento que nos parezca interesante. Legos, móviles. Y luego además nos vamos a Quick probar las visualization cosas is really the most a important thing circuitos to get reales, ¿no? immediate Cuando feedback. estábamos So we hablando de give the motion teams sickness, industrial designers who have tenemos done al equipo exactly que se ha that ido a for un the past circuito de 15 carreras years. a Visualize ver stuff. cómo la gente, cómo And podíamos all of a evitar sudden they don't el talk with mareo each other en los anymore. coches, ¿no? They actually start talking about the same thing. And that gives a whole new quality of conversation. Y lo más importante es tener a todo el mundo en el mismo sitio, porque ahí es cuando la gente empieza a entender de lo que está hablando. Y ahora viene la siguiente fase. Hemos identificado problemas, hemos puesto a un equipo a trabajar, hemos empezado a hacer prototipos, pero bueno, y nos hemos gastado el dinero que nos han dado en la primera fase, ¿no? ¿Y ahora qué viene después, ¿no? Pues lo primero es que, lógicamente, vamos a pedir más dinero, ¿no? ¿Y cómo convencemos a nuestros inventores, ¿no? Este quote nos gustaba mucho, porque decía que si quieres construir un barco, lo que no debes hacer es ir a por el material, juntar a las personas y darles órdenes. Lo que tienes que hacer es explicarles lo grande y vasto que es el océano. Tenemos que hablar de mercados cuando vamos a hablar con los inversores, tenemos que hablar de oportunidades. Entonces cambia también el concepto, que siempre tenemos de ir a buscar soluciones. Y luego otra cosa que es muy importante que comentábamos es que cuando vamos a ir a financiar y a ir a vender proyectos, necesitamos ser capaz de contar historias. Y es verdad que no es algo que naturalmente pueda surgir en un entorno de innovación, y lo que sí que tenemos claro en el Innovation Garage es que enseñamos a la gente a contar historias, a hacer sus elevator pitch. Y les formamos, primero intentando crear una historia, luego probándola con otros, para luego poder enfrentarse a los inversores. Porque además están compitiendo entre los equipos. Entre los primeros batch, que salen 5 o 6 equipos, solo quedan 1 o 2 para la siguiente ronda. ¿Y cuál es el feeling de estar en Innovation en una sesión de inversores? Bueno, pues es un ejercicio que requiere mucha preparación. Innovation Garage. This is for the innovators. En este caso,
En este caso nos hemos ido a una antigua acería So the format en today Solverain, is very unique for en un ThyssenKrupp. formato We'll have completamente 2 rounds of disruptivo, pitches, completamente and in diferente. between we'll have a marketplace where investors engage hecho un and really marketplace immerse into the prototypes. And then at the end we have a great reflection and decision-making donde session. todo el mundo probaba esos 5 prototipos. Y los probamos, no hablamos de PowerPoint, hablamos de probar las cosas. My expectations for today were clearly to see motivated teams being Las very expectativas de los engaged and inversores presenting siempre their son ideas, diferentes. and that Unos was apuestan exactly por what happened equipos, today. otros That was a apuestan, great están day. buscando tecnologías. Y sobre todo lo que hay es mucha So the entire interacción garage has en been el an mismo immense nivel. success. We had 2 teams who had received follow-up investment today, and those ideas are nothing that ThyssenKrupp is used to. They are ideas who are big, who are transformative, and who can really bring us forward in a way we've never seen before. Y al Well, final, the como biggest siempre, learning for me for the Innovation Garage was probably to do it, not just creating PowerPoints, but to do it. tenemos equipos que pasan las rondas. ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas? Para nosotros el Innovation Garage es como el oxígeno para nuestras innovaciones radicales, ¿vale? Si queremos hacer algo, hay sitios donde sabemos que hay que meterlo en este tipo de formato. El segundo es que realmente con el Innovation Garage somos capaces de acelerar breakthrough innovations, pero haciendo las cosas de una forma diferente. Lo que esperamos del Innovation Garage es que tenga un impacto en el negocio, en la imagen de marca, que sea transformativo para la organización y que pueda crear inspirational leadership. Líderes que inspiren, líderes que sean capaces a niveles completos de la organización de mover cosas. Y sobre todo lo fundamental para que esto funcione es pensar en buenos equipos, buscar excelentes equipos, eso no es fácil, darles autonomía y actuar casi como padres, indicándoles el camino, pero no poniéndoles controles. Y en estos momentos, ¿cómo somos capaces de atraer y reconocer el talento? Bueno, también es muy importante dar visibilidad a las personas. Cuando vino el equipo, la última vez que vino el equipo de Innovation Garage aquí, pues además hicimos algo con ellos, les dejamos contarlo, les dimos exposición y esa es una forma también de conseguir a los mejores equipos y reconocer lo que están haciendo. Y a día de hoy probablemente se pregunten, bueno, ¿y qué tiene que ver Gijón en todo esto? Bueno, pues este es nuestro garaje. Realmente el laboratorio de Gijón es donde hacemos estas cosas. Y es un poco la interpretación del grupo, ¿no? Y cuando nos hablan de qué es lo que hacemos en Gijón, siempre decimos, estamos en un gran grupo, pero nuestra mentalidad tiene que ser como la mentalidad de una startup. Y un centro que empezó siendo de transporte horizontal, pero ahora es una referencia en movilidad urbana, en visión artificial, en entornos virtuales y en digitalización. Desde donde han salido pues, innovaciones que yo creo que muchos de vosotros ya habéis oído hablar, como son el iWalk, el TurboTrack, que está instalado en Toronto, las pasarelas de embarque la 380, sistemas de visión artificial para hacer el atraque, la asistencia al atraque de las pasarelas de embarque, o el paseo de aceleración con la tecnología de levitación magnética del Transrapid, o como fuimos capaces de hacer en menos de 9 meses un prototipo de un ascensor sin cables, ¿no? Y donde además decíamos que esto tiene que tener un impacto en el negocio, ¿no? Y antes de acabar, y yo creo que algunos de vosotros ya habéis visto esta semana, sí quería pues, compartir con vosotros cómo es trabajar en el equipo de Gijón, a través de este reconocimiento que nos puso en contacto Javier, que es el premio Embajadores de Gijón. Y yo creo que probablemente no vayáis a ver muchas diferencias de lo que habéis visto en un sitio y en otro, ¿no? Donde empezamos siempre trabajando en entornos virtuales, en entornos completamente abiertos, prototipando cosas, comparándolas con sus activos digitales, donde siempre estamos discutiendo sobre ideas,
donde las prototipamos como aquí, a escala 1.50, para ser capaz de jugar con equipos de alto valor, donde además luego comunicamos lo que hacemos para poder atraer talento, para poder atraer otros proyectos, donde además nos traemos a los clientes para que prueben eso, y es fundamental poder probarlo. Si vamos a mover a personas a casi la velocidad de un autobús, como en el Axel, pues es fundamental que la gente lo pruebe y tenga sensaciones, ¿no? Donde hemos hecho lo mismo cuando lanzamos Multi. En este caso, el reto siempre fue que estaba a escala 1.3 y la gente no se iba a poder subir en ascensor, ¿no? ¿Cómo lo contábamos? Pues hemos convertido el laboratorio en un teatro, donde la gente ha podido tener una experiencia completamente diferente y donde queríamos crear un wow moment, ¿no? Que era el futuro de la movilidad urbana. Pero donde además de lo que es la parte convencional de lo que podría ser la ingeniería y el I+D, pues estamos haciendo industria 4.0, transformación digital con grandes colaboradores como Microsoft, nos hemos ido a Toronto, a Canadá, a Madrid, donde también trabajamos aquí en Industria 4.0 y donde además hemos incorporado dispositivos que no tienen nada que ver con ThyssenKrupp, como son las HoloLens, ¿no? Donde hemos presentado por primera vez al grupo, delante de 200 personas de I+D, nos hemos traído, esa es la máquina del World Trade Center, es una máquina que pesa 3 toneladas, de 2 metros, donde lo hemos presentado en el Congreso Microsoft ante 6.000 personas, cómo éramos capaces de hacer salvaescaleras, donde hemos también apoyado los 25 años de la fábrica de ThyssenKrupp Norte y nos hemos ido a los mercados, a Oriente Medio, a contar las innovaciones. Y luego una parte muy importante, que yo creo que es un poco reconocer los equipos y ser un atractivo en ese entorno de innovación, que haga que podamos atraer talento, que podamos atraer personas y convertir ese negocio de la innovación en un negocio recurrente. No se trata de tener una idea, sino de tener 100 y de que esas ocurran de forma recurrente. Y siempre nos gusta cerrar con este vídeo porque es la forma de agradecer yo creo que a todas las entidades que nos apoyan, a todos vosotros, yo creo que por escucharnos y bueno, y también a la Cátedra de Movilidad y a la Universidad de Oviedo por darnos la oportunidad de contar cómo innovamos, cómo emprendemos desde ThyssenKrupp. Y sin más, pues muchísimas gracias.